Dios le bendiga. Con ustedes aquí de nuevo su siervo Rafael Marrero, siervo del Señor Jesucristo, siervo de Dios, sirviendo en la obra First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60, entre el pueblo de Permilion y el pueblo de Wakeman. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Y también allí se invito a que nos visite si usted entiende el inglés y puede y no tiene una iglesia local que asista o visite, puede visitarnos y estar allí, compartir con nosotros, escuchar la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y el mensaje de Dios conforme a lo que es el mensaje de Dios. Y seguimos con los devocionales acerca de Juan el Bautista. Y hemos dicho que tenemos que estudiar a Juan el Bautista, además de el Señor Jesús, antes de estudiar al nacimiento de nuestro Señor Jesús y la persona de nuestro Señor Jesús. Y hemos comenzado a hablar de Juan el Bautista y hemos hablado ya varios temas acerca de Juan el Bautista. Primero, era necesario hablar y es necesario hablar de Juan el Bautista por la importancia de su personaje, por la importancia de su función con relación al Señor Jesús. Segundo, porque Juan el Bautista vino a cumplir con profecías del Antiguo Testamento y la palabra de Dios se cumple en toda su totalidad. Todo lo que está en el Antiguo Testamento escrito sobre Juan el Bautista, en el libro de Isaías y en el libro de Malaquías se cumplió en la palabra de Dios. Tercero, que el mensaje que traía Juan para el pueblo de Israel es uno de convertirse y de arrepentimiento, uno de convertirse, de arrepentimiento. Vimos que ese mensaje también lo traía después el Señor Jesús, que es un mensaje que viene desde el Antiguo Testamento. Y vimos dos versículos que nos ayudan a entender ese mensaje en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14 en el Antiguo Testamento, como en el libro del profeta Joel, capítulo 2 y versículo 2. Otro punto que vimos es que Juan conocía cuál era su relación con respecto a Jesús. Y ahora vamos a otro punto importante. ¿Quién fue el que bautizó al Señor Jesús? Juan el Bautista. Y era necesario en realidad que Juan el Bautista fuese bautizado por Jesús, pero Jesús fue a ser bautizado como todos los demás hombres y mujeres en aquel tiempo están siendo bautizados o estaban siendo bautizados por Juan el Bautista en el Jordán. Vamos a leer esos pasajes o esos versículos en el libro de Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Era necesario que Jesús fuese bautizado por Juan el Bautista para que se cumpliera, como dice el Señor Jesús, toda justicia, todo aquel plan de Dios para traer justicia a los hombres, a todos aquellos que creyeran en Él como Señor y Salvador. Como dice la palabra, justificados pues por la fe. Es por la fe creyendo en Jesús, y era necesario que ese proceso del bautismo de Jesús también se diese. Y también era necesario, mire por qué. Dice el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, y en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22 encontramos también este pasaje. Dos enseñanzas rápidamente podemos extraer de este pasaje donde Jesús es bautizado por Juan y no Juan por Jesús. Primero vemos la presencia de la Trinidad. Jesús siendo bautizado en el agua, saliendo del agua, el Espíritu Santo que vino sobre él como paloma, y el Padre hablando en relación a su Hijo y diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La palabra Trinidad no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, pero sí vemos su presencia a través de la Escritura. Quiere decir que Dios Hijo se manifestó, estaba en las aguas. Dios Espíritu Santo se estaba manifestando como paloma, y Dios Padre estaba también hablando a relación del Hijo. Esa es la Trinidad que vemos ahí inmediatamente como se está manifestando. Y vemos que ese
concepto de la Trinidad, de nuevo, no está la palabra en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero sí vemos, bien, la Trinidad y podemos encontrar la Trinidad a través de toda la Biblia y la vemos desde el principio en el libro de Génesis, en la creación. Dice que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? En el principio creó todos los cielos y la tierra, Génesis 1 y versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, versículo 2. 1, Dios creó, versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, leemos: en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, era en el principio con Dios, todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan 1:14 nos dice: ya que el verbo fue hecho carne, refiriéndose al Señor Jesús. Así que desde el principio, en la creación del mundo, participaron Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. El concepto de la Trinidad es un concepto que nos asegura que Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo, los tres son Dios, bien, manifestándose a la misma vez en un momento dado. Al principio en la creación, cuando Jesús es bautizado, y a través de la Biblia vamos a encontrar diferentes aspectos o diferentes eventos donde se manifiesta Dios, se manifiesta el Señor Jesús en forma de teofanías o se manifiesta el Espíritu de Dios. De Ruach, como dice la palabra en hebreo, Espíritu de Dios. Y este es el primer concepto que encontramos en el pasaje del bautismo de Juan el Bautista. Interesante y necesario saberlo, bien, porque esto es lo que el Señor Jesús nos dijo, que era necesario que se diese ese bautismo por medio de Juan para que se cumpliese con toda justicia. La justicia que solamente viene de Dios cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Padre, gracias, bendice tu palabra y esperamos en el nombre del Señor Jesús que tú la lleves, Señor, a todos los corazones que la van a estar escuchando y la van a estar recibiendo, que produzca frutos, Señor, para arrepentimiento en aquellos que todavía no te han recibido como Señor y Salvador, y para, Señor, también consagración, Padre amado, y reconciliación en aquellos hermanos y hermanas que necesitan acercarse más a ti. Padre, bendice tu palabra y en nombre de Jesús oramos. Amén.